Es una mentira que debes utilizar pesos pesados y pesos ligeros. No existe tal cosa como esa. Lo que existe es utilizar un peso exigente para el rango de repeticiones que estés haciendo. Si vas a hacer set de 8 repeticiones, vas a buscar un peso que sea exigente para esas 8 repeticiones, donde las dos últimas 3 repeticiones sean difíciles y vayan saliendo más lentas. Sin embargo, si vas a hacer un ejercicio de 15 o 20 repeticiones, vas a buscar un peso que sea exigente para esas 15 o 20 repeticiones y que en las últimas 3, 4 repeticiones sea bastante difícil. Pero no por eso quiere decir que va a ser un peso fácil. Va a ser un peso más ligero comparado con el primero, pero ambos pesos van a ser exigentes y ese es el principio principal de cómo elegir el peso para tus ejercicios. ¿Sabes qué? Buenísimo. Todo el mundo nos muestran rutinas, ejercicios, incluido yo. En este canal les explico videos de cómo hacer los ejercicios, cómo ejecutarlos, pero ¿por qué nadie nos explica qué peso debemos utilizar en cada ejercicio? ¿Cómo saber cuándo aumentarlo? Pues en el video de hoy te vas a enterar por qué es una mentira de que debes utilizar pesos pesados y después pesos livianos y qué es lo que tienes que realmente hacer para escoger el peso que necesita tu ejercicio para ver resultados, crecer masa muscular y perder grasa, que al final es una de las principales metas que nos trae al gimnasio, así que no te lo puedes perder. Mi fiel, se acaba de prender la que no se apaga y como siempre, para explicarles este tema de qué peso debemos utilizar en los ejercicios, no me gusta simplemente estarles aquí hablando por 5 o 8 minutos de pura cháchara, sino que les voy a contar de forma y les voy a mostrar más bien de forma explícita y en la práctica cómo se vería un escenario en el que Pepito, vamos a ponerle Pepito a nuestro sujeto que nos va a ayudar en el video de hoy, está escogiendo el peso para su ejercicio y cuáles son los posibles errores y cuáles son los posibles aciertos que puede cometer Pepito para poder escoger el peso más efectivo para su entrenamiento. Algo importantísimo y una mentira que quiero, antes de meterme en esa práctica, sacar del medio es la siguiente. Eso que hemos escuchado por años y años en el gym. Mira, tienes que utilizar pesos pesados y después pesos livianos y tienes que alternarlos, pesos pesados para aumentar y pesos livianos para definir. No existe tal cosa como pesos pesados y pesos livianos. Es la mentira y la patraña más grande del universo. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué esto es una patraña? Porque lo que quiero decirles con esto es que cuando vayamos a escoger un peso para nuestros ejercicios, debemos escoger un peso que sea exigente sin importar la magnitud. Un ejemplo, un ejercicio de 6 a 8 repeticiones, debemos escoger un peso que sea exigente para ese rango de repeticiones. ¿Qué quiere decir? Es que cuando estés haciendo tus sets de trabajo, ignorando los sets de calentamiento, las últimas 2, 3, 4 repeticiones deberían ser difíciles. ¿Cómo sabes que son difíciles? Cuando estás manteniendo la técnica, cuando estás manteniendo todas las indicaciones, cuando no estás utilizando momento y las repeticiones empiezan a salir más lentas, la fatiga se empieza a acumular, el ardor se empieza a acumular en tus músculos y empiezas a fatigarte y empiezas a notar que el rango de movimiento empieza a disminuir poco a poco y empieza a ser más lento, empieza a bajar la velocidad de la repetición por la fatiga. De esa forma sabes que una repetición está siendo exigente. En cambio, si vas a hacer un ejercicio de 15 a 20 repeticiones, vas a buscar un peso que sea exigente para esas 15, 20 repeticiones. No vas a buscar un peso que sea ligero y que sea demasiado sencillo, sino que al final de esas 15 o 20 repeticiones, las últimas 3, 4, 5 repeticiones deberían ser difíciles, deberían ser exigentes, deberían tener todas esas características que ya te expliqué al comienzo. Esto quiere decir que ese peso va a ser un poco más ligero que el peso que utilizaste en tu ejercicio de 6 y 8 repeticiones, pero no va a dejar de ser un peso exigente. Entonces, ¿por qué les digo que es una mentira que debemos utilizar un peso más ligero y un peso más pesado? Porque realmente lo que debemos buscar es un peso exigente para lo que sea que estemos haciendo en nuestro entrenamiento. Así que me extendí un poquito, cosa que les dije al comienzo que no les iba a hablar de patrañas, pero es que esto es una mentira que quiero desmentir, valga la redundancia, mejor dicho, pero vamos a hacer que Pepito ya y me calle la boca una vez para que les muestre cuáles son los aciertos y cuáles son los desaciertos que cometemos al momento de escoger un peso para nuestro entrenamiento y cómo ustedes van a poder aprender hoy mismo. Vamos a tomar el ejemplo de Pepito. Pepito llegó a entrenar pierna y se está montando en la máquina de extensiones. Pepito, primero que nada, va a hacer unos sets de calentamiento. ¿Por qué esto es importante? Porque los sets de calentamiento van a tener dos propósitos. Primero, van a ayudarle a Pepito a poder practicar la técnica, a poder conectar con sus músculos, a poder conectar su mente con el músculo y con el movimiento, porque si no hiciera estos sets de calentamiento y pretende hacer los sets de trabajo frío y sin ningún tipo de preparación,
repetición no va a resultar en el mejor estímulo y en la mejor contracción y en el mejor esfuerzo posible. Por eso estos sets son tan importantes. El segundo punto importante de estos sets de calentamiento es que en estos sets le va a permitir a Pepito hacer un ensayo y error e ir viendo qué peso va a ser exigente para ese rango de repeticiones que él va a hacer hoy. El día de hoy Pepito va a hacer 10 a 12 repeticiones. Entonces, en su segundo hizo un primer set de calentamiento bien liviano en el que pudo hacer las 12-10 repeticiones muy fácilmente. Hizo un segundo set en el que le subió un poco y ya la intensidad le estaba subiendo un poquito, pero esas 10-12 repeticiones las hizo muy fácilmente. Cuando terminó la última repetición todavía le quedaban como unas 6-7 repeticiones. No había casi nada de fatiga, era simplemente haciendo el movimiento, asegurándose que todo estaba en su sitio, que las manos estaban hacia arriba, que los glúteos estaban hacia abajo, que la contracción estaba en su sitio, que ya iba preparándose para el set de trabajo. Pepito le van a tocar 3 sets en este ejercicio el día de hoy. Va a empezar su primer set de trabajo en el que va a empezar con un peso de 100, por ejemplo, y digamos que Pepito empezó su primer set, hizo sus 10 repeticiones que tenía para la meta del ejercicio, y la última, la 9 y la 10 apenas le empezaron a costar un poquito, apenas empezó a sentir la fatiga, pero se sentía muy bien hoy, así que terminó su primer set de 10 repeticiones excelentemente. Entonces eso le dio el indicio a Pepito de que como agarró y estimó un primer peso de 100 libras para el primer set y terminó sus 10 repeticiones que tenía en su mente, en su meta, con mucha facilidad, él decidió subirle una placa a la siguiente pesa y empezó su segundo set. Empezó de nuevo sus 10-12 repeticiones y se dio cuenta que la octava, la novena y la décima empezaron a ponerse un poco más lentas, empezaron a aumentar la fatiga y empezaron a costarle un poco más. Sin embargo, las pudo completar con mucha facilidad. Todavía cuando terminó la décima se dio cuenta que le quedaban unas 3-4 repeticiones en el tanque. Este es otro indicio que le da a Pepito que él puede aún subirle el peso, que ese peso va a ser bien exigente para ese último set de trabajo, pero se dio cuenta en el último set que la repetición 9 y 10 no pudo completarlas. El rango de movimiento no pudo hacerlo completo, sin embargo mantuvo la técnica en todo momento. Esto le dijo a Pepito que ese peso que probó para el último set simplemente aún no lo domina para ese rango de repeticiones, pero fue un peso exigente para ese rango que en este momento le tocaba y lo escogió de forma efectiva porque esas últimas repeticiones no pudo completarlas. Puede decirse que llegó al fallo muscular de alguna forma porque no pudo completar el rango de movimiento completo. ¿Qué es lo que hubiese pasado? ¿Cuál hubiese sido o cuál fue uno de los principales aciertos de Pepito en este ejercicio? Lo primero fue empezar con una estimación de un peso y darse cuenta de cuántas repeticiones le quedaban de reserva en el tanque. Él hizo su primer set de 10 repeticiones y se dio cuenta de que todavía podía mucho más, le quedaban unas 6-5 repeticiones más. Esto te puede dar un indicio de que cuando escojas un peso, el que sea que escojas y cuando vayas entrenando más ya vas a tener un poco más de noción y de experiencia de más o menos qué pesos estás manejando en cada ejercicio. Vas a poder saber desde tu primer set en qué momento estás. Hay diferentes días donde nos sentimos de forma diferente y hay unos días en el que el mismo peso se va a sentir de una forma distinta a otra. Tu primer set te va a decir si puedes o no subirle dependiendo de qué tan difícil hayan sido las últimas repeticiones, dependiendo de cuántas repeticiones te queden en reserva en el tanque luego que las hayas terminado y dependiendo de qué tanto hayas mantenido la técnica. Uno de los errores principales que cometemos a la hora de escoger el peso es primero empezar con un peso que no dominemos. Ese es uno de los primeros errores. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Que cuando empecemos el primer set o si colocamos un peso que no dominamos, vamos a caer en el segundo error, que es el segundo error más clave, que es empezar a mover el peso con impulso, con articulaciones, rompiendo la técnica y la ejecución del movimiento, lo que va a hacer que nuestro entrenamiento no sea efectivo. Entonces, ¿qué es lo que debemos en resumen evitar? Primero, escoger un peso que sea demasiado por encima de nuestras habilidades, que no dominemos y que para dominarlo tengamos que utilizar momento, tengamos que romper la forma, tengamos que romper la ejecución y que por ende estemos levantando con el ego en lugar de levantar con nuestros músculos. ¿Cuál es el principal acierto al momento de escoger un peso? Sea el punto en el que estés, sea que ni siquiera escojas un peso, sea que simplemente lo hagas con tu cuerpo o con tu peso corporal. ¿Cuándo vas a saber cuándo agregarle un poquito de peso encima del peso corporal a los lunges, por ejemplo? Cuando en tu programa de entrenamiento, si te tocaban 12 repeticiones o si te tocaban 15 y las hiciste con tu peso corporal y te diste cuenta que al final estabas muy tranquilo, que hubieses podido seguir haciendo unas 5 y que no estabas fatigado o fatigada todavía, en ese momento es que sabes que puedes subirle. Pero
el peso inicial que agarras o que escoges, ya sea que lo haces con peso corporal, ya sea que agarras unas pesas, es una estimación. Puede que estimes muy por encima, puede que estimes muy por debajo, pero ese primer set te va a dar la medida de saber, ok, en el segundo set tengo que bajarle un poquito porque agarré un peso muy grande. O en el segundo set puedo subirle un poquito porque todavía me quedaban repeticiones en el tanque y estuve manteniendo la técnica durante todo el set. Estos son algunos de los lineamientos básicos y espero que Pepito nos haya ayudado a poder explicar este tema. Espero que sí les ayudó. Me encantaría poder leerlos aquí abajo en los comentarios. También cualquiera que sea otra de las preguntas que tengan con respecto a sus entrenamientos y a sus ejercicios, porque aquí estamos nosotros para ayudarles. Y una de las principales causas y una de nuestra principal misión es que cuando estamos entrenando y estamos aplicando todos estos conocimientos y toda esta experiencia que estamos acá día a día aprendiendo y compartiendo en el gym, a veces nos falta el factor más importante, que es la alimentación. Creemos que con lo que estamos haciendo aquí es necesario y ya no tenemos que hacer más nada, pero el factor de la alimentación es lo que aún hoy en día es increíble, como sigue siendo muy poco accesible para nosotros, como sigue siendo muy difícil y complicado tratar de aprender a contar calorías o tratar de hacer un plan que nos manda alguien que le copie a todo el mundo. Nosotros por eso quisimos hacer la aplicación de Tuara y estamos desarrollando la aplicación de Tuara, que busca hacer tu alimentación simple, divertida y accesible para ti, que tú puedas ver tu alimentación como algo distinto a una dieta aburrida y con restricciones, y que lo veas como algo divertido en el que puedes comer lo que te gusta y verte y sentirte bien y como tú quieres hacerlo, a gusto contigo. Si quieres descargarte la aplicación cuando esté lista, estamos en las últimas fases de desarrollo. Estamos muy emocionados de que todos ustedes puedan formar parte de ese primer grupo exclusivo que se va a descargar la aplicación. No dudes en salvar tu puesto en la lista de espera en www.tuara.app www.tuara.app. Ahí dejas tu correo, puedes invitar a más personas para subir de puesto en la lista de espera y que puedas asegurarte de estar en el primer grupo exclusivo. Así que estamos muy emocionados de que vayas y dejes tu correo por allá para que puedas descargarte la aplicación cuando salga. Mis fieras, espero que estén increíbles. Me encantó poder haber compartido este rato, esta información con ustedes, y estoy siempre pendiente leyendo sus comentarios acá. Los espero. Y nos vemos, ya saben, en la próxima emisión, y ya saben, a meterle con fiereza, ¿ok?